Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Me es un placer poder platicar contigo en cuanto a un tema que se destaca claramente a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, como lo es el tema de la idolatría. Es un tema, como hemos dicho, claro, nítido. El problema está en que tal vez no le has prestado atención. Por lo tanto, consideremos el tema, la Biblia y la idolatría. La palabra idolatría procede del griego, una palabra compuesta de idolón y latreía. Idolón, Dios falso. Latreía, adoración. Por lo tanto, se refiere a la adoración de un Dios falso o sustitutivo del verdadero. En las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, allá en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, dice con estas palabras: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol San Pablo destaca aquí que el único al cual se le debe tributar honor y gloria es a Dios, el único sabio Dios, por los siglos de los siglos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, San Juan registra estas palabras dichas por el Señor Jesucristo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Notemos aquí dos detalles que se destacan en estas palabras de las Escrituras. Viene la hora en las cuales los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu. Segundo, también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Adoradores que adoran a Dios en espíritu. No a través de imágenes de madera, de yeso o cualquier metal. ¿Sí? Y el Padre busca tales adoradores. El siguiente pasaje de ahí mismo, de Juan 4:24, dice claramente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dios es qué? Dios no es materia, metal de oro, plata, bronce, hierro. Dios es espíritu. Y las Sagradas Escrituras dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y lo que le adoran en espíritu, en esa condición de espíritu, deben adorar a Dios y en verdad, de la manera más sincera, de la manera más reverente, de acuerdo a la voluntad expresa en su santa palabra. El verdadero adorador a Dios no se saldrá de lo estipulado por Dios en su santo libro de cómo hay que allegarse a Él y cómo es que Dios quiere que se le adore. Por lo tanto, consideremos y tengamos en mente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Las Sagradas Escrituras nos presenta a los patriarcas, los personajes bíblicos, en su forma de acercarse a Dios, en su forma de adoración. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados, encontramos a estos personajes bíblicos que en su adoración a Dios era costumbre levantar un altar de piedras, porque Dios así lo había estipulado. Construirán un altar de piedra para ofrecer el sacrificio. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
de que era justo, o sea que estaba de acuerdo en su adoración, de acuerdo al plan establecido por Dios. Y el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios porque era de acuerdo a su plan. Pero en esos altares que levantaban los patriarcas, los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, no encontramos que practicaran la idolatría, que en esos altares se pusiera una imagen de cualquier ser humano o de cualquier figura. Sencillamente era para sacrificar el cordero que representaba al Mesías, el Redentor del mundo. Tenemos a Abraham, el patriarca Abraham. La Escritura lo presenta y lo destaca como el padre de la fe. Abraham es el padre de los judíos y también de los gentiles, nos dice la Escritura. Es el padre de la fe. Génesis 12:7 dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pero por igual, así como Abel, así como Adán y así como todos los patriarcas, Abraham ofreció sobre ese altar un cordero en sacrificio. Era el sistema de adoración que Dios había establecido en el jardín del Edén. Un altar y el sacrificio de un cordero. El padre Abraham, el padre de la fe, no nos dice la Escritura que haya practicado la idolatría, se haya postrado ante ídolos, ante imágenes. El consejo que encontramos en el Nuevo Testamento, y es un consejo a la iglesia cristiana, a los cristianos de hoy en día, a la iglesia cristiana de todos los tiempos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14, San Pablo dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La iglesia primitiva, con los discípulos y todos los miembros de esa iglesia cristiana del primer siglo, no practicaban la idolatría. Sabían que era un desagrado a Dios. El consejo divino era: no te harás imagen. Ese es el consejo que da San Pablo a ti y a mí. Huid de la idolatría. Tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios registrados allá en el capítulo 20 de Éxodo, del 3 al 17. El segundo mandamiento de la ley de Dios, tal cual está registrado en las Sagradas Escrituras, condena la idolatría. Pero estos mandamientos los ignora la mayor parte de los cristianos, porque no prestan atención a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo pueden decir que adoran a Dios en espíritu y en verdad cuando pasan por alto los mandamientos de la ley de Dios? El segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imagen de ninguna cosa de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es lamentable que el catolicismo romano eliminó 2 mandamientos de la ley de Dios. 2 mandamientos de la ley de Dios fueron eliminados por el catolicismo. Eliminó el segundo mandamiento y eliminó el 4º mandamiento de la ley de Dios. Como hemos dicho, el segundo mandamiento de la ley de Dios condena el hacer imágenes, ídolos, estatuas y postrarse ante ellas. Pero ¿cómo es que se introdujo esta adoración falsa? El paganismo invadió la iglesia. La adoración de imágenes, de esculturas, de estatuas, se hizo muy proliferante en la iglesia. ¿Cuándo ocurrió esto y cómo sucedió? El emperador Constantino, allá por el año 321, cuando se convirtió al cristianismo, introdujo con él
todo el paganismo del Imperio Romano. Constantino manejó el cristianismo a su antojo, a su manera, y estableció el culto de adoración. Y nadie protestó en cuanto a esa adoración falsa. Pero en el año 375 después de Cristo, la iglesia aceptó el uso y culto a las imágenes, la veneración de ángeles y santos muertos. Éxodo 20, 4 y 5, donde tenemos el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ese es el mandato divino. ¿Por qué desobedecer un mandato que ha dado en cuanto a quién tenemos que adorar, a quién tenemos que honrar, a quién hay que tributarle adoración plena, sincera? Las Sagradas Escrituras, a través del profeta Isaías, Dios dice lo siguiente, Isaías 44, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Claramente se destaca aquí, a través del profeta Isaías, que la adoración de imágenes, de estatuas o figuras cualquiera, es una vanidad. Lo más precioso de esas imágenes, de esas estatuas, para nada es útil. Y los que construyen o fabrican esas imágenes y los que las adoran, dice aquí, ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Pero el ser humano está inclinado a aferrarse a sus imágenes, a aferrarse a sus ídolos, a sus figuras de metal, de bronce, plata o hierro. En las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, se destaca la experiencia de los apóstoles, que nunca practicaron la idolatría, ni siquiera ellos mismos aceptaron adoración o reverencia como líderes religiosos en aquel entonces. Cuando Cornelio, el centurión romano, un gentil, hizo llamar a Pedro a su casa para que le platicara o le predicara el evangelio, le hiciera saber de Jesús, dice Hechos 10, 25, 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Notemos aquí la actitud del apóstol Pedro. No aceptó adoración de un hombre. No quiso recibir reverencia y honor de un ser humano. Cuando Cornelio se postra ante San Pedro para adorarle, Pedro lo levanta y le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Cuál es la actitud de muchos líderes religiosos hoy en día? ¿Cuál es la actitud del supuesto representante de Cristo aquí en la tierra? Recibir adoración, honor, gloria. Cuán equivocados estamos al no saber adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el libro de Apocalipsis, cuando el evangelista San Juan recibe las visiones a través del ángel comisionado por Dios, dice ahí San Juan, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo
de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así debe ser. Los ángeles están conscientes de quién, el único al cual se le debe tributar honor y gloria. Adoración es a Dios. El ángel no quiso recibir adoración de Juan. Pedro no quiso recibir adoración de Cornelio, un hombre. Siempre la actitud de los discípulos, los cristianos de la iglesia primitiva fue: adora a Dios. Un ángel no quiso recibir adoración de un discípulo, por muy destacado que fuera. Pero hay quienes dicen, pero Dios se contradice. ¿Por qué Dios ordenó que se hicieran imágenes? Dios se contradice en su palabra porque mandó que se construyeran imágenes, ciertamente. Éxodo 25:18 dice ahí: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y muchas otras imágenes se hicieron. Dios ordenó que la cortina que iba a separar en el santuario, el lugar santo del lugar santísimo, estuviera decorado con ángeles bordados. Incluso cuando Salomón construyó el templo, también fue decorado con figuras de ángeles. Pero, ¿qué con esas figuras que Dios ordenó que se hicieran? En el santuario terrenal, Éxodo 25:8, Dios ordenó: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario construido por Moisés allá en el desierto y que prevaleció por más de 300 años, no era un lugar público. Nadie tenía derecho a entrar a ese templo, a ese santuario. Era el habitáculo de Dios. Ahí habitaba Dios. Nadie veía las figuras, los querubines ni los ángeles bordados en las cortinas. Nadie sabía cómo eran. Nadie podía ver ni el candelero, ni el altar del incienso, ni la mesa de los panes. Estaba prohibido, que nadie tenía derecho a ver esos objetos, esas figuras. Y cualquiera que hiciera una réplica de esas cosas era castigado con la pena de muerte. El templo, el santuario, era un lugar único en el cual Dios habitaba. No era un lugar público donde todos podían entrar libremente. El templo en Jerusalén, hasta el tiempo del templo en Jerusalén, en los tiempos del Señor Jesucristo, se seguía el mismo sistema. Solamente el sacerdote entraba al santuario, al templo. ¿Y dónde se encontraba el arca con los querubines? Ahí entraba el sacerdote solamente una vez al año. Una vez al año veían los querubines sobre el propiciatorio. Una vez al año. Y los sacerdotes que ministraban en el lugar santo podían entrar todos los días. Hasta ahí nada más, donde estaba el candelero de oro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición. Ningún otro ser humano, ningún adorador entraba al santuario. Solamente los oficiantes, los sacerdotes. No era un lugar público. El templo, tanto de Salomón como en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén, tenía el atrio interior, donde solamente ministraban los levitas, los sacerdotes, que se dedicaban a los sacrificios de animales. En el atrio exterior estaban los adoradores, los que ofrecían sacrificios y solamente lo entregaban a las puertas donde estaban los sacerdotes que recibían esas ofrendas. Y también se encontraba ahí el atrio de los gentiles. Estaba dividido por una pequeña barda, donde hasta ahí podían llegar los gentiles nada más. ¿Sí?
En el tiempo de Jesús, cuando encontró a vendedores, un tianguis de venta de animales a cambistas, esos se encontraban en la parte posterior del templo, no dentro de los atrios, sino fuera del templo en la parte posterior. Por lo tanto, ese lugar solamente era único, en el cual se suponía que habitaba Dios. ¿Qué con los templos de ahora? Los templos de hoy están dedicados a personas, a ídolos. Que el templo de San Judas, que el templo de Timoteo, que la Basílica de San Pedro, que la Catedral de San Pablo. Están dedicados a personas, a ídolos. El templo de Jerusalén, el santuario en Israel, era un santuario, un templo dedicado a Dios, donde solamente Dios habitaba y nadie más entraba más que el sacerdote oficiante. Pero es lamentable que aun cuando tenemos las Sagradas Escrituras para recibir el conocimiento del Dios verdadero, no queremos recibir ese conocimiento de Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Romanos 1, 22 y 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La actitud del ser humano en su adoración a objetos y figuras revela su necedad. Se hicieron necios, dice aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Esa necedad es lo que llevará a la perdición a muchos, a pesar de la amonestación de las Sagradas Escrituras de huir de la idolatría. El Salmo 115, versículo 4 al 8, presenta claramente la vanidad, la inutilidad de la adoración de ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Está en ti, está en nosotros buscar al Dios verdadero y adorarle en espíritu y en verdad. Adorarle como Dios quiere que se le adore, obedeciendo su santa palabra. Y es más, las Sagradas Escrituras dice claramente que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. No gustarán de la vida eterna en el reino eterno, en el paraíso de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Ahí encontramos estas palabras. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. La decisión es tuya. Seguirás siendo idólatra. Adorarás imágenes, figuras hechas de metal, de piedra, madera, plata, oro, bronce. ¿Seguirás en esa práctica que es desagradable a Dios? ¿Seguirás violando los mandamientos de Dios? De no te harás imagen de ninguna figura. No te postrarás ante ella ni las adorarás. Y mucho más. ¿Estarás dispuesto a perder la vida eterna simplemente por seguir una práctica pagana? No erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Dios te bendiga. Te invito a que estudies las Sagradas Escrituras, que estudies este tema y busques el conocimiento de Dios a través de su santa palabra. Nos veremos en una próxima ocasión en un estudio más de la Santa Biblia.